Hola, ¿qué tal? Los saluda el profesor Oscar Ochoa de la Academia Atenas, responsable del curso de Cívica. El día de hoy vamos a tratar sobre el derecho internacional de los derechos humanos, un tema bastante frecuente en los exámenes de admisión y por el cual es necesario compartir ciertos datos, ¿no? Bueno, como derecho internacional se puede entender al conjunto de normas, el marco jurídico que regula, consagra, protege los derechos humanos que a lo largo del tiempo se han ido conquistando, ¿no? Sabemos que existen esfuerzos internacionales para poder proteger y crear entonces fuentes positivas que permitan de una manera efectiva poder resguardar su vigilancia y cumplimiento a lo largo y ancho del mundo. Vamos a poner énfasis en dos grandes escenarios. Primero, a nivel global. Somos parte de una organización de las Naciones Unidas, la ONU, que se funda con la Carta de las Naciones. Esta, redactada en 1945, entra en funcionamiento cuando más de 50 estados la ratifican. Su compromiso inicial es garantizar la paz mundial y también iniciar de una manera progresiva el reconocimiento de los derechos humanos. Para eso, de una manera temprana, se constituye una comisión especial para que puedan redactar los elementos más importantes a proteger, que serán reconocidos posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a ver que la Carta de las Naciones crea la base para establecer posteriormente todo un sistema de protección que se va a conocer como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Sí, chicos? Esta Carta Internacional entonces es un compilado, un conjunto de instrumentos jurídicos que van a consagrar los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo. Empezamos con la declaración, que es el punto de partida. 1948, un 10 de diciembre, se proclama. Vamos a reconocer que su carácter inicial es de un texto propositivo, que buscará de una manera gradual convertirse en un instrumento de cumplimiento obligatorio. El Estado peruano, por allá en el año 1959, le reconoce una característica importante. Sí, la toma como texto legal. Y entonces pasa a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, siendo la base de lo que hoy en día conocemos como los derechos fundamentales de todo ciudadano peruano. Bien, chicos, ahora, más allá de esta declaración universal, vamos a ver que de manera progresiva los Estados miembros de la ONU, parte de la ONU, van a ir tomando mayores acuerdos. Y uno de ellos es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que estoy seguro reconocemos rápidamente. Estos derechos son los llamados de primera generación. Ahora, el pacto tiene una naturaleza legal y es que es vinculante. Todo pacto entonces es de ejecución obligatoria. El Estado que de una manera libre y soberana toma la decisión de ratificar este instrumento, se compromete entonces de una manera factible a implementarlo en su ordenamiento jurídico interno. Bien, entonces este pacto internacional, como una relación de derechos de orden civil y político, tiene que ser efectivo. Ese compromiso que asumen los estados tiene que implementarse de una manera gradual y eso será verificado entonces por un comité de expertos. Sí, porque este pacto, para que pueda ser aplicable, establece también un protocolo facultativo.
Y este protocolo facultativo permite entonces la creación de un comité. 18 miembros especialistas expertos que van a ir supervisando la aplicación de los compromisos en cada estado. ¿Sí, chicos? ¿De qué se encarga entonces el comité? De supervisar. Posteriormente, vemos que también se suscribe un segundo pacto, que es aquel que consagra los derechos económicos, sociales y culturales. Rápidamente nos percatamos que estos derechos son conocidos como los de segunda generación. Son de ejecución colectiva. Evidentemente también van a tener su protocolo facultativo y por consiguiente vamos a observar el establecimiento de un segundo comité. La tarea ya sabemos cuál es: vigilar y ser testigos de la aplicación del pacto de una manera progresiva en nuestra legislación. Un ejemplo respecto a los derechos civiles y políticos. El voto universal en el Perú. Hombres, mujeres, letrados, no letrados, alfabetos, analfabetos. Independientemente de su condición, todos pueden votar y ese derecho es reconocido por la Constitución de 1979. Entonces el Estado peruano, cumpliendo con sus compromisos adoptados al ratificar este pacto, ¿sí? De manera progresiva, los estados tienen que emitir informes de los avances a estos respectivos comités para dar cuenta entonces de lo obligatorio que está teniendo estos pactos en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico. Bien, chicos, luego tenemos lo que sería la Convención sobre los Derechos del Niño y el Adolescente, que reconoce una población vulnerable. Tenemos a todos aquellos menores de 18 años que se encuentran en un proceso de formación. Se inspira en 4 principios, ¿no? Hablamos de la supervivencia del niño, del interés superior del menor, hablamos también de la progresiva participación y, evidentemente, todo niño tiene la capacidad de poder ser protegido, o sea, la no discriminación. También tendrá su protocolo facultativo y, chicos, terminaríamos este apartado haciendo hincapié en que no son los únicos instrumentos, tenemos más de una decena, cada convención con su propio protocolo y su propio comité de expertos velando por su aplicación. Podemos hablar, por ejemplo, de la convención que busca erradicar todas las formas de discriminación racial. Hoy otra convención que busca erradicar también la discriminación contra la mujer. Y así otros acuerdos que buscan atender a otros pueblos vulnerables, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el ámbito ONU, vamos a poner un poco de nuestra atención en un fuero que fue diseñado y establecido de manera exclusiva para hacer prevalecer la paz. Las armas ya no van a ser entonces la alternativa, sino vamos a recurrir al derecho internacional, la diplomacia. Y ahí tenemos a la Corte Internacional de Justicia, que también es conocida por todos como la Corte de la Haya, ya que su sede radica en la ciudad neerlandesa del mismo nombre, ¿no? La Haya. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? Pues resolver controversias entre estados. Sí, chicos, entonces estamos hablando como partes de un proceso solo estados. Estos se encuentran involucrados en una disputa que compromete su soberanía.
y esa disputa podría repercutir en un quebrantamiento de la paz. Entonces, en base al derecho internacional, pueden recurrir a un fuero, a una corte, donde van a encontrar una solución pacífica, ¿sí? Una solución que va a ser vinculante, toda vez que los fallos de esta corte son inapelables. Fallos inapelables. Quiere decir eso que no hay instancia superior que pueda revisar la determinación, ¿sí? Otra cosita también que podríamos destacar es que esta corte tiene una función de emitir opiniones consultivas. Como señalamos, siempre en el marco del derecho internacional. Profe, ¿qué es una opinión consultiva? Pues chicos, no es necesario transcurrir por un largo proceso como le ameritó, por ejemplo, al Estado peruano con el Estado chileno para dirimir la delimitación marítima, ¿no?, que finalmente se estableció en esta corte, sino, chicos, también se puede solicitar una información, una opinión, ¿sí?, en este caso en base a la jurisprudencia internacional, para poder ver si es factible o no un reclamo o el inicio de un proceso en la corte. Ahora, vamos a lo que sería la Organización de los Estados Americanos. Chicos, la OEA lo que hace es consolidar, replicar los acuerdos que se tienen a nivel ONU. Hay una equivalencia bastante importante. Hay bloques regionales, continentales. En el caso de América tenemos entonces a la OEA, que se funda pues también con la Carta de Organización de los Estados Americanos. Ese es el poder constituyente, ¿no? Tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el instrumento jurídico más relevante. ¿Qué es lo que busca? Pues preservar los derechos fundamentales. Preservar derechos, y hay algo muy controvertido que todos hemos escuchado tal vez en alguna oportunidad. ¿Cuál es, profesor? Que también asume un compromiso por erradicar de manera progresiva la pena de muerte. Y este punto, esa materia, ha sido consultada en admisión recurrentemente, ¿no? Profesor, ¿hay pena de muerte en el Perú? Chicos, según la Constitución, hay pena de muerte en casos de traición a la patria, en situación de guerra exterior y también por terrorismo. Profesor, ¿pero se puede aplicar en virtud de lo ratificado y los compromisos asumidos por el Estado? No. En 1978, el Estado peruano suscribe la convención, la ratifica y, chicos, entra en vigencia. Con la Constitución de 1979 vemos que se hace realidad una parte importante, ya que se erradica la pena de muerte para casos de delito común, ¿sí? El último ejecutado por la justicia peruana fue pues en la década de los 70, ¿no? Estamos hablando de un caso de traición a la patria. Ahora, ¿qué implican los compromisos asumidos? Un punto importante: el Estado peruano ya no podrá ingresar más causales de pena de muerte en la legislación. Recuerden que el compromiso es con el tiempo erradicar, ¿sí? Ahora, parte de esta convención es, chicos, la creación de todo un sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aquí tenemos a dos
elementos, dos entidades, partes del sistema muy importantes. Tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes de una manera articulada, complementaria, van a buscar hacer efectiva la vigencia del pacto y también de otros instrumentos jurídicos, por cierto. Hablando de la comisión, ¿cuál es su propósito? Chicos, primero, promover y difundir el pacto en todos los estados que la han ratificado. Profesor, ¿todos los estados de la OEA han ratificado este pacto? La respuesta es no. Profesor, ¿es posible que el Estado peruano se desvincule y con ello ya no se encuentre obligado a actuar en el marco de la convención? Es posible también, lo han hecho otros estados. Ahora, lo que sí tenemos que tener muy claro es que mientras seamos parte del Pacto de San José, que es una denominación que también es bastante empleada para referirse a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues nosotros vamos a tener que estar cumpliendo responsablemente, ¿no? Vamos a ver aquí entonces la capacidad de difundir y concienciar o concientizar. Esta comisión también tiene la posibilidad de enviar misiones. Chicos, entonces observar e investigar. Y luego podríamos mencionar su tarea concreta, ¿no? ¿Qué sucede si es que se descubre o identifica violaciones, transgresiones a los derechos humanos en uno de los estados que ratificó la convención? Pues en ese caso, la comisión puede recibir casos. ¿Ya, chicos? Puede recibir y someter casos. Profe, ¿a qué se refiere usted con someter casos? Pues que la comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana para que ésta determine el grado de responsabilidad del Estado. Entonces, chicos, ante la Convención el Estado es garante, es protector, mas no verdugo, no vulnerar. Bien, una vez que la Comisión Interamericana somete un caso ante la Corte, se inicia la examinación, la evaluación para determinar el grado de responsabilidad por parte del Estado miembro, aquel que se comprometió a vigilar y garantizar los derechos de su población. Entonces, ¿qué hace la Corte? Pues como un conjunto de jueces magistrados, chicos, va a tener la tarea de resolver casos, ¿sí? Y con ello va a emitir sentencia. Emitir sentencias que son entonces de cumplimiento obligatorio. Ya sabemos, son vinculantes de cumplimiento obligatorio. ¿El Estado peruano, profe, en alguna oportunidad ha sido sometido ante la Corte? Pues sí, en varias oportunidades. ¿Y qué es lo que puede determinar esta Corte? Pues que el Estado peruano permita la libertad de una persona que ha sido víctima de violación de sus derechos humanos. Tal vez puede ordenar también una reparación económica, incluso nuevos procesos judiciales. Ahora, una cosita también importante, otro punto, ya para cerrar lo de la Corte. ¿Solo la comisión puede someter casos?
Profesor, yo como persona natural no puedo recurrir a la corte. Chicos, el sistema es el siguiente. Para acudir al sistema interamericano, previamente debo agotar las instancias internas. Es decir, buscar justicia en el Poder Judicial, incluso el Tribunal Constitucional, si de garantías tratamos. Por ejemplo, un habeas corpus. Ahora, ¿qué ocurre cuando acudo a la comisión? Ellos van a investigar y si encuentran responsabilidad por parte del Estado, la primera opción es conciliar. Pero si no encuentran respuesta por parte del Estado, entonces, chicos, lo inevitable es someter el caso ante la Corte. Entonces, primer punto a tener en cuenta, no podemos acudir directamente a la Corte. Nuestro caso solo llega a la Corte por intermedio de la comisión. Segundo punto, un caso también puede llegar a la Corte si es que es sometida por otro Estado parte. Sí, chicos, cuando ve que los derechos de sus ciudadanos están siendo vulnerados por otro Estado. Finalmente, para terminar con el ámbito OEA. Chicos, como parte de la carta tenemos también la fuente para la suscripción de una Carta Democrática Interamericana. Esta se estableció en el 2001. Coincide con la caída del régimen Fujimori. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Primero, es definir la democracia. Definir la democracia y su base se va a establecer en gobiernos legítimos. Los que han sido elegidos entonces por voto popular. ¿Qué más nos presenta esta Corte? Pues la posibilidad de crear mecanismos para proteger, salvaguardar los regímenes democráticos en los estados parte. Por eso, hace unos meses, nuestro expresidente Pedro Castillo invocó a la OEA para la activación de la Carta Democrática Interamericana, toda vez que consideraba que su gobierno estaba siendo desestabilizado y consideraba que la voluntad popular pues no se estaba respetando. Chicos, ¿qué es lo que implica estos mecanismos? Por ejemplo, una solidaridad. No reconocer a un gobierno de facto. Establece misiones de observación, hace los esfuerzos diplomáticos y de persistir la vulneración o el quiebre del Estado constitucional de derecho, lo que podrían determinar es la suspensión de la membresía del Estado en cuestión. Y me estaría despidiendo. Fue un gusto. Los saluda o se despide el profesor Oscar Ochoa. Hasta pronto.